¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias de verdad. Hablemos de dictaduras, ¿les parece bien? Hablemos de golpes de Estado y hablemos de cómo la derecha y el neoliberalismo han estado entre nosotros desde hace mucho tiempo y cómo la historia de Chile y de México, aunque no lo parezca, va de la mano en muchos sentidos por la presencia de estas dos corrientes, tanto económica como política. Se cumplen 51 años ya, 51 años de este brutal, atroz golpe de Estado propiciado por la derecha, por el conservadurismo chileno, respaldado, financiado, planeado por el gobierno de los Estados Unidos y que tuvo a las Fuerzas Armadas de esa nación sudamericana como protagonistas, llevando al poder a un verdadero criminal, a un asesino como Augusto Pinochet, un hombre capaz de ordenar, de ejecutar de la manera más brutal las directrices desde la Casa Blanca, que ya en ese momento estaba tomada por la corporatocracia, por esa economía criminal para la cual la mayoría de los seres humanos eran totalmente desechables y que lo que buscaba era imponer su forma de hacer negocio, aunque esto costara millones, pero millones de vidas, miles de vidas que eran fácilmente, fácilmente hechas a un lado porque no pertenecían a ese círculo oligárquico que se imponía de esa manera. Chile adelantó lo que iría a ocurrir en el mundo una década después, una contraofensiva del imperialismo, especialmente, claro, el estadounidense, en contra de las políticas redistributivas del ingreso, un desarrollo industrial endógeno, la construcción de lo que se llamó en su momento el estado de bienestar. Y el maestro Eric Toussaint, quien es fundador del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, comentó hace un año, si no mal recuerdo, en una entrevista con la Jornada, que el golpe en contra del gobierno legítimamente elegido de Salvador Allende marcó un punto histórico fundamental, la imposición de un modelo que conocemos como neoliberal, mediante el uso de la brutal violencia en contra de las clases populares. Hablamos, por supuesto, que las políticas establecidas en Chile a partir de ese año, de 1973, tenían por objetivo acabar con un periodo de alrededor de 3 décadas, de 35 años, según las regiones, de políticas keynesianas, tanto en el norte como en el sur, políticas que afirmaban al mismo tiempo una cierta autonomía frente al imperialismo y ofrecían concesiones por parte de las clases dominantes con respecto a las clases populares. Un periodo que, por ejemplo, en América Latina incluyó a personajes como Lázaro Cárdenas en nuestro país, como Juan Domingo Perón en Argentina, como Getúlio Vargas en Brasil, o el mismo caso de Joao Goulart o Juscelino Kubitschek. Por tanto, vemos que Chile fue un precursor, la dictadura chilena fue un precursor de lo que iba a pasar en los años siguientes a este golpe de Estado. Y esa fecha nefasta es un dato histórico porque marca el comienzo de la generalización de la contraofensiva a dichas políticas keynesianas de promoción del desarrollo desde el Estado y a las políticas de un desarrollo propio de la región como se planteaba de manera inocente, ingenua, si la queremos ver así, por la CEPAL o desde la CEPAL, y digo inocente e ingenua porque se pensaba que Estados Unidos no iba a decir nada al respecto. Y con Pinochet llegaron otras dictaduras, por supuesto, que hicieron exactamente lo mismo en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en donde lo importante era aplicar precisamente este método a punta de balazos, a punta de bayoneta, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de sanción, ni nacional ni internacional, porque desde la derecha se había decidido destruir las instituciones, crear otras que fueran más acordes a sus propios intereses. Le mencionaba que la historia de México y Chile va de la mano, y así es, porque México también vivió esa dictadura.
Ahora hablan mucho de que nos encaminamos a una dictadura cuando ya la vivimos. Ya vivimos momentos brutales en materia de represión, de falta de libertad de expresión, de masacres en contra de grupos vulnerables, de persecuciones. Este excelente trabajo que hizo el mecanismo, en donde había personajes maravillosos de gran ética y honorabilidad y grandes investigadores e investigadores, nos dejó en claro esta creación por parte del Estado mexicano de los setentas, de los ochentas e incluso que se replique en los noventas y también, ya esta es opinión personal, en los propios 2000. La creación del enemigo interno. No solamente era ir en contra de los guerrilleros, no solamente era ir en contra de aquellos que se levantaban en armas para retar a un Estado opresor, no, era en contra de activistas, era en contra de sindicalistas, era en contra de maestros, era en contra de artistas. Por supuesto que en México esa falsedad del nacionalismo revolucionario, identificado y representado como nadie por este priismo de Miguel Alemán Valdés en adelante, pues nos hacía creer de la mano de los medios de comunicación que vivíamos en una democracia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el presidente no era un militar. ¿Cuántas veces de niños no escuchamos ese argumento? México no vive en una dictadura porque el presidente no es un militar, aun y cuando fuera el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y las utilizara para matar, para reprimir y para desaparecer. Eso fue en el nacionalismo revolucionario, con los impresentables Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, y un poco más soterrado, menos estridente, pero también con José López Portillo. Y llegó entonces el neoliberalismo, en toda su extensión de la palabra, y llegó de la mano de la violencia. En México oficialmente el neoliberalismo comienza en 1982, es decir, 9 años después de la llegada de Augusto Pinochet tras este golpe de Estado. Y lo hace de la mano en un principio de un mediocre, de un blandengue, Miguel de la Madrid, quien entregó la operación de la economía a su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, quien junto con de Ernesto Cedillo Ponce de León serían los encargados durante 2 sexenios continuos de vender a este país, de profundizar esas recetas que venían recomendadas de Estados Unidos, por supuesto. Acabar con ese nacionalismo que era una ofensa en toda la extensión de la palabra, pero mantener lo que le había permitido estar a flote, como era la represión, como era el control de la información. Y entonces entramos a una segunda dictadura, si queremos verla así, una dictadura neoliberal, una dictadura económica en donde los gobernantes se convertían en administradores y en gerentes de designios de organismos internacionales por los cuales nadie, absolutamente nadie votaba, pero que se aplicaban a rajatabla y que no te permitían en ningún sentido levantar la voz en contra de los mismos, con un control mediático de la información que prohibía cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de señalamiento a los errores provocados por estos personajes que prácticamente se sentían dioses. O ya se nos olvidaron las masacres indígenas por parte de Cedillo, por ejemplo, y llegó la falsa alternancia. Esa falsa alternancia que buscaba, como les decía en la tarde, consolidar toda la obra de teatro, es decir, dos partidos supuestamente rivales supuestamente distintos, pero solo en el membrete, porque en los reales cuestionamientos eran exactamente lo mismo. Hacías a un lado, a la izquierda, a la tercera opción, y de esa manera, mediáticamente hablando, te bombardeaban con mensajes que los de la izquierda eran rijosos, eran problemáticos, eran gente que buscaba la inestabilidad, que te iban a quitar tus casas, por ejemplo. ¿A qué les recuerda esto 20 años después? Hablamos precisamente de cómo de la mano esa prensa capitalista, esos medios capitalistas, respaldaron gobiernos represores, gobiernos verdaderamente autoritarios, que al igual que en Chile, a punta de bayoneta, impusieron el neoliberalismo en México. Porque no cree usted que fue así, nada más, tranquilamente. También hubo represión en contra
en contra de estas decisiones que se tomaban, perdón, para apoyar estas decisiones que tomaban los gobiernos. Cuando comunidades indígenas, cuando activistas se levantaban en armas, exigían respuestas, el salinato y el cedillato los aplastaban. Pero claro, los medios de comunicación corporativos no sacaban absolutamente nada de eso porque era atentar en contra de sus propios intereses. Ya con el Foxiato se hablaba de una alternancia que no era tal. Vimos entonces cómo un candidato que había sido bastante popular se convertía en un presidente pedestre, en un presidente vulgar, en un presidente prosaico, en un presidente carente de cualquier tipo de idea clara. ¿Y cómo no? Si con Fox empezó esta época donde los presidentes de nuestro país ni siquiera eran respetados ya por sus propios patrones. Todavía con Cedillo y con Salinas se buscaba un poco mantener esa personalidad del primer mandatario, que podía oponerse a ciertas decisiones y si no oponerse, por lo menos ser tratado con más respeto. Con Fox se perdió. Fox era un simple sirviente de los intereses de grandes empresas como Coca-Cola y otras más. Se replicó con Felipe Calderón Hinojosa, pero todavía más a fondo, con un Felipe Calderón Hinojosa que se atrevió a hacer cosas que ni el propio Fox animó, profundizando las estrategias de seguridad de Estados Unidos, así como sucedió en la dictadura chilena, para convertir a la necropolítica en la forma de ejercer el poder. Y seguíamos con esta república de simulación de organismos autónomos, de presuntos medios de comunicación independientes, de analistas e intelectuales que eran capaces, por supuesto, de confrontar, decían, al poder, pero totalmente alejadas de lo que pasaba realmente en el día a día en los diferentes sectores de esta población, que eran olvidados de manera indignante por parte de estos personajes. Es cierto, no veíamos militares en la calle, es cierto, no veíamos militares, más bien dicho, en la silla presidencial, pero sí los veíamos, en definitiva, llevando a cabo las directrices de un gobierno extranjero. Sí los vimos convertirse en un cártel como tal, en un ente de poder que hoy por hoy, en muchos aspectos, es un obstáculo para seguir la transformación. Hablar de neoliberalismo es hablar de Chile, pero también es hablar de nuestro país. Hablar de dictadura es hablar de Chile, pero también es hablar de nuestro país y esto nos ayuda a darnos cuenta del momento que vivimos en este instante, cuando varias voces presuntamente de gente preparada, de gente inteligente, se atreven a banalizar de esa manera un término tan delicado como es un golpe de Estado, como es precisamente una dictadura. Todo para tratar de defender los intereses de esa misma derecha conservadora que fue protagonista de un golpe de Estado en Chile. Porque no nos equivoquemos, esos empresarios que apoyaron precisamente esa decisión en Chile, tanto los chilenos como los norteamericanos, podríamos fácilmente trasladarlos a México. Hoy por hoy hay empresarios estadounidenses, políticos estadounidenses, quienes estarían felices de tumbar a Andrés Manuel López Obrador y de impedir que llegara Claudia Sheinbaum, Elon Musk, por ejemplo, quienes sin ningún tipo de filtro respaldan acciones verdaderamente cuestionables con tal de mantener sus propios intereses. Lo hemos visto con la discusión de la reforma judicial y la reacción que ha generado de este sector de la población, que hoy se dice perseguida por una dictadura verdaderamente blandengue, que permite protestas como el día de ayer del Senado, que permite ofensas desde los medios de comunicación, que permite cuestionamientos de todo tipo, que permite que mientan por todos lados, que permite, por supuesto, que haya cualquier tipo de expresión en su contra. Vaya dictadura. Augusto Pinochet estaría muy, pero muy triste, muy decepcionado de que su legado no hubiera sido, por supuesto, respetado y evaluado. Chile y México se parecen en muchos sentidos, en esa derecha golpista, en esa derecha capaz precisamente de llegar hasta sus últimas consecuencias con tal de mantenerse en el poder, porque el poder sienten que es parte de su ADN, no saben estar fuera de él y siempre lo quieren utilizar para seguir saqueando a una nación.
Es cierto que a la derecha de nuestro país le ha faltado el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que han logrado una alianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en muchos sentidos, desde mi punto de vista, se los he dicho cuestionable, pero que entiendo, a final de cuentas, ese pragmatismo necesario para poder desarrollar un gobierno de ciertas características sin la opción de que te puedan tumbar a los 6, 7 u 8 meses. Esa relación, sin duda alguna, será motivo de análisis, será motivo de muchos comentarios a favor y en contra, todos ellos válidos de escuchar y de aprender de los mismos. Pero es una relación que hoy por hoy tenemos que ponerle mucha atención en el marco precisamente de 51 años de un golpe de Estado que marcó para siempre a este continente y que heredó sus formas, sus maneras, sus estilos a nuestro país. Y sobre todo hoy, en este momento, en estos días en los cuales la derecha irresponsablemente nos habla de golpe de Estado, no olvidemos cómo atacaban a Salvador Allende, cómo aseguraron que era un comunista, cómo afirmaron que les iba a quitar sus casas, cómo afirmaron que los iba a despojar absolutamente de todo, cómo dijeron que tenían los rusos ya cerca de él, cómo justificaron la sangre que se derramó por parte de activistas y de políticos. Esa misma derecha, en cuestión de ideas, en cuestión de filosofía, en cuestión de estrategia, es la que tenemos en México. Y no se trata, por supuesto, de generar miedo ni exageración, ni mucho menos. Se trata de ubicar perfectamente bien los intereses de una derecha que hoy por hoy es representada no por Alejandro Moreno o Marquito Cortés. Esos son patsos, no, por un Ricardo Salinas Pliego, un hombre que abiertamente a través de redes sociales imita a un Elon Musk, porque ese es el enemigo real, el poder económico. Ese poder económico que no le interesa, por supuesto, que las cosas sean parejas, que no le interesa que haya una mejor distribución de la riqueza, que no le interesa que las cosas sean para todos. No le importa que le hayan hecho ganar millones y millones, no. Lo que ellos quieren es aplastar al que tienen enfrente. Lo que ellos quieren es una total libertad para seguir robando, para seguir explotando, para seguir mintiendo, para seguir saqueando. Ese mismo comportamiento de Salinas Pliego y de otros empresarios de nuestro país fue el que utilizaron en esa época en Chile y que aplaudió a través de sus diferentes medios y a través de sus diferentes expresiones una atrocidad en contra de la democracia, vistiéndola de una liberación de un comunista. Aquí, cuidado, porque con la reforma judicial se viene una andanada y lo estamos viendo ahora cuando hablan de dictadura con tanta facilidad. Tratar de señalar a alguien de hechos de ese tamaño, lo único que busca es una respuesta de esa dimensión de parte del famoso tío Sam. ¿O usted qué piensa? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele pulgar arriba si les gustó el video, ya sabe perfectamente que aquí estamos para usted. Por supuesto, todas las noches, todas las noches, todos los días. Al ratito tendremos una entrevista muy, pero muy interesante. Por lo pronto, entonces, pulgar arriba, comentario, compartir y suscríbase. Super chat, super gracias y únanse al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.